Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión revisaremos el tercer ejemplo de la fórmula de Mason, cuyo video lo tenía perdido, pero bueno, tuve que volver a grabar y repitemos nuevamente la explicación. Como hemos conocido los videos anteriores, hacemos la explicación teórica, un ejemplo 1 y un ejemplo 2 de lo que es la fórmula de ganancia de Mason, que se utiliza en la reducción de diagramas de bloques. En este caso, el tercer ejercicio consiste en el siguiente diagrama. Tenemos un diagrama que tiene una relación de entrada y salida y que además contiene tres lazos. Aquí tenemos el lazo 1, el lazo 2 y el lazo 3. Y todo esto representa un diagrama de control, el cual, bueno, representa cualquier sistema físico. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer reducciones de acuerdo a la fórmula de ganancia de Mason. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar las trayectorias. Vamos a trazar primero la trayectoria que relaciona la salida respecto a la entrada y vamos a definir todos los lazos. El lazo 1, el lazo 2 y el lazo 3, que en este caso son retroalimentaciones unitarias negativas. Entonces, la primera trayectoria P1, que es la principal, consiste en el elemento G1, G2, G3 y G4, como lo podemos ver aquí. G1, G2, G3 y G4, el cual es la trayectoria directa que se obtiene para representar la salida respecto a la entrada. Ahora, los lazos, vamos a bautizar este como lazo 1 y entonces como es una retroalimentación negativa tenemos que multiplica a G1 de S por G2 de S con un signo negativo. De igual forma, el lazo 2 contiene los elementos G3 y G4, como lo podemos ver aquí, G3 y G4, y el lazo 3 contiene a G2 y a G3 con una retroalimentación unitaria negativa. Lazo 3, G2 y G3. Ahora, existe otro concepto que se llama lazos disjuntos. En este caso, los lazos disjuntos son aquellos lazos que no tienen ningún elemento en común, tal como es el lazo 1 y el lazo 2. Esto es importante porque más adelante lo vamos a utilizar en la fórmula de ganancia de Mason para encontrar las funciones de transferencia equivalentes. Ahora, para el caso 1 precisamente debemos obtener la trayectoria que une tanto la variable de salida como la variable de entrada. Y para eso necesitamos, bueno, aquí tenemos que la función de transferencia representará EO de S entre E1 de S, y el cual se define como P, que es la trayectoria, por delta 1, que es una variación de delta sobre delta. Debemos de recordar que delta se define como 1 menos L1 más L2 más L3, que son los lazos, más la multiplicación de los lazos disjuntos. Por eso es importante definir los lazos disjuntos y más que nada identificarlos correctamente. Ahora, delta 1 es igual a delta, como podemos observar, pero simplemente vamos eliminando los lazos que tocan la trayectoria. Por ejemplo, aquí la trayectoria que tenemos desde la salida hasta la entrada, desafortunadamente toca todos los lazos. Por lo tanto, todos los lazos que tocan la trayectoria deben ser eliminados. Por lo tanto, en este caso delta 1 nos va a quedar igual a 1. Entonces, según la fórmula que tenemos aquí, colocamos P por delta 1, donde P es la trayectoria que ya habíamos dibujado. G1, G2, G3 y G4 por 1 nos va a dar lo mismo. Entre delta, aquí haciendo la sustitución de los lazos del lazo 1, el lazo 2, el lazo 3 y la multiplicación del lazo 1 y el lazo 2, vamos a obtener el denominador y lo colocamos de esta forma. Y así encontramos la función transferencia global que representa la salida respecto a la entrada de este sistema. Ahora, para el caso 2 se nos pide obtener una función de transferencia que relaciona esta variable respecto a esta entrada. Como podemos observar y darnos cuenta, ya no es precisamente la variable de salida, sino es otra dentro del sistema. Entonces, revisamos cuál es la trayectoria de este punto a este punto. Entonces tenemos que la trayectoria es igual a G1, a G2 y a G3. Aquí tenemos la trayectoria, donde a diferencia del caso anterior ya no se considera G4 de S y
Tal vez en este caso hay una pequeña diferencia, pero sí hay diferencia en todas las trayectorias que tenemos. Entonces, a partir de la definición de función de transferencia, el elemento I2 de S respecto a la entrada que es E1 de S se define como P por delta 2 entre delta, donde delta conserva su forma del ejemplo anterior. Delta ya lo sacamos del caso 1, entonces lo vamos a dejar igual. Sin embargo, ahora debemos de darnos cuenta y analizar si de esta trayectoria de E1 hasta L2 están todos los lazos presentes, y la verdad es que sí. Como podemos ver en esta trayectoria, toda esta trayectoria, los lazos están presentes o están tocando la ruta. Por lo tanto, todos los elementos se eliminan y delta 2 queda igual a 1. Por lo tanto, el numerador será igual a G1 por G2 por G3. Y a diferencia del caso anterior, solamente se eliminó G4. Para el caso 3 se nos pide obtener la trayectoria que relaciona el elemento ER de S respecto a la entrada E1 de S. Como podemos ver, en este caso la ruta que relaciona ambas cantidades es solamente G1 por G2. Ya dejamos fuera G3 y G4. Ahora, vamos a partir de la definición a escribir cuál es la función de transferencia. Tenemos que la función de transferencia entre ER respecto a la entrada E1 de S se define como P por delta 3 entre delta, donde delta es el mismo valor que tuvimos en los dos casos anteriores y delta 3 vamos a ver cómo cambia o si tiene cambios. Tenemos que ER, de alguna forma, todos los lazos están presentes, tanto el lazo 1 como el lazo 2 como el lazo 3. Por lo tanto, de esta igualdad se borran todos los lazos y solamente delta 3 nos queda igual a 1. Por lo tanto, la definición de nuestra función de transferencia será igual a G1 por G2 entre delta, que es todo este equivalente. Ahora, la diferencia con los dos casos anteriores es que se fueron quitando elementos al numerador solamente, pero a partir del siguiente caso la cosa va a ser diferente, porque ya no van a tener los lazos que toquen toda la trayectoria continuamente. Para el caso 4 se nos pide obtener la función de transferencia del elemento ELDS respecto a E1 de S. Como podemos observar, la trayectoria P4 sigue teniendo la misma forma que el caso anterior, donde tenemos G1 de S por G2 de S. Pero lo que va a cambiar en este momento al definir de la misma manera que la función de transferencia es igual a la trayectoria 4 por delta 4 entre delta, será ahora que para esta trayectoria de G1 por G2 llegando hasta L, el lazo 2 ya no lo toca o ya no es parte de esa trayectoria. Por lo tanto, nuestra delta 3, aquí es delta 4, perdón, aquí debe ser delta 4, se debe de modificar, considerando todos los elementos como 0, excepto el lazo que no lo toca, que será L2. L1 como lo toca es 0, L2 como no lo toca no se elimina, L3 como lo toca es 0, y L1 por L2, L1 se hace 0 porque L1 sí lo toca. Entonces únicamente el delta 4 será representado como 1 menos L2. Entonces la definición de la función de transferencia total será la trayectoria P, que será G1 por G2, por la multiplicación de delta 4, que será 1, 1, menos L2. Aquí ponemos todo el lazo 2, y a diferencia del caso anterior, se agregó este elemento que amplía o modifica de forma significativa el numerador de la función de transferencia. Para el caso 5, ahora se nos pide encontrar la función de transferencia entre el punto L1 de S respecto a E1 de S. Como podemos trazar, vemos que la trayectoria solamente se compone de G1, por lo tanto la trayectoria 5 solamente va a ser G1 de S. Pero si nos fijamos de una vez por inspección, nos daremos cuenta que ni el lazo 2 ni el lazo 3 están formando parte de la trayectoria. Por lo tanto, nuestra delta 5 será modificada a partir de estos valores. Entonces, a partir de la definición L1 de S respecto a E1 de S, tenemos que es la trayectoria 5 respecto a delta 5 sobre delta, donde delta queda igual en todos los casos, y delta 5 es igual a delta 1
A1 menos L2 más L3. L1 en este caso se hace 0 en todos los casos que se tenga conocimiento. Aquí se hace 0 y aquí se hace 0 porque está tocando la trayectoria. Entonces ahora el delta 5 será 1 menos L2 menos L3. Entonces debemos de colocar la trayectoria como G1, la trayectoria, por delta 5, que es igual a 1 menos L2 menos L3 respecto a delta. Y como podemos observar, incrementó nuestra función de transferencia porque estamos agregando lazos que no se tocan. Por último, para el caso 6 y por qué no, vamos a obtener la función de transferencia que existe entre el punto EA de S respecto al punto E1 de S. Tal vez se podrá pensar que como son elementos que están pegados o de forma similar, la función de transferencia sea sencilla, pero no. La función de transferencia es una definición que involucra a todo el sistema, por lo tanto todos los elementos deben estar dentro de esa función de transferencia, porque dependen implícitamente de toda la dinámica del sistema. Por lo tanto, la trayectoria de este punto respecto al punto de entrada es igual a 1. Ahora veamos cómo actúan los lazos disjuntos y los lazos que tocan a delta 6. Por lo tanto, la definición es que la función de transferencia es igual a P6 por delta 6 sobre delta, donde delta queda igual en todos los casos y delta 6 será igual a, que en el caso anterior, a 1 menos L2 menos L3. ¿Por qué? Porque L1 sigue tocando la trayectoria. De cierta forma sigue implícita, entonces no se puede eliminar el caso, porque si se eliminara, la función de transferencia sería 1, porque sería delta sobre delta, sería igual a 1 por 1, entonces no tendría sentido esa función de transferencia. Pero debido a que el punto EA está tocando dicho lazo, entonces la función de transferencia no puede ser unitaria y por lo tanto tiene un valor. Entonces, al colocar aquí 1 menos L2 menos L3, que es este término que está aquí, al multiplicarlo por 1, que es la trayectoria, y dividirlo entre delta, obtenemos la función de transferencia para este punto. Como podemos observar, la fórmula de ganancia de Mason nos ayuda muchísimo a encontrar cualquier función de transferencia, cualquier relación dentro de un sistema de diagrama de bloques. Recuerda que en la caja de comentarios puedes expresar todas tus dudas, quejas, sugerencias y cualquier cosa que creas que pueda hacer mejorar este canal. De antemano te agradezco que lo compartas con las personas a las que les puede servir y nos vemos hasta la próxima.